La Organización Mundial de la Salud publicó en 2018 el documento Manejo de epidemias, datos claves sobre las principales enfermedades mortales. La publicación, entre muchos otros temas, precisa un manual de sugerencias en materia de comunicación pública y los riesgos que corren las autoridades al hacerlo de manera deficiente. Dado el actual escenario, una adecuada estrategia de comunicación de crisis se ha convertido en un pilar fundamental para la buena implementación de las medidas de contención. La pandemia ha puesto a los gobiernos a prueba ante el desafío de implementar medidas de salud pública para contener la propagación de la epidemia mediante la promoción del distanciamiento social, la obligación de trabajar desde el hogar, el cierre de escuelas, comercios y eventos, etc., y la implementación de cuarentenas. Los gobiernos locales, el estatal y municipales, pueden desempeñar un papel crucial frente a estos desafíos gracias a su proximidad con la población y su conocimiento de las condiciones locales y de los interlocutores específicos. Una buena estrategia de comunicación y su implementación pueden contribuir en gran medida a contener la epidemia. A continuación, comentaré algunas recomendaciones que los gobiernos locales deberían considerar en su comunicación sobre la crisis. 1. Definir objetivos. En el caso de esta epidemia, el objetivo es desacelerar la propagación de la enfermedad. Por tanto, es crucial que los gobiernos tengan muy en cuenta indicadores que les permita medir el grado de efectividad de su comunicación, como por ejemplo, la cantidad de eventos masivos cancelados, surge nuevamente el tema de la feria, o gente en las calles y en reuniones. 2. Definir los principales receptores y canales de comunicación. Es crucial que los gobiernos comprendan sus necesidades, de modo que puedan emitir mensajes específicos sobre los puntos que más les preocupan. Por ejemplo, los gobiernos deberían considerar emitir mensajes específicos para distintos grupos etarios y segmentos de la sociedad, tales como los trabajadores del sector informal, los dueños de negocios, empleados, estudiantes, etc. No un mensaje en general y solo a través de un canal. 3. Centralizar el manejo de las comunicaciones y establecer una clara cadena de mando. Esto permitirá evitar el envío de mensajes públicos inconsistentes. El disenso y las divergencias en el seno del gobierno, que las hay, deben ser controlados para garantizar que todos los funcionarios públicos estén en consonancia respecto de cuál es el mensaje y qué se espera de él. 4. Producir y promover contenidos basados en fuentes confiables. El contenido original producido por el equipo debe ser revisado por expertos para garantizar su precisión. Es también importante que los creadores de contenidos tengan acceso a expertos que, si surge la necesidad de producir determinados contenidos específicos, exista un proceso de revisión y aprobación dentro del equipo. 5. Utilizar formato, lenguaje y tono apropiados. Al momento de preparar los mensajes, los gobiernos deben cerciorarse de que la gente entienda por qué se hace lo que se hace y, sobre todo, por qué es importante cumplir con lo que se le dice. Los gobiernos no deben dar por sentado que el público sabrá cómo hacer las cosas sin una guía. El contenido debe ser claro, simple y escrito en forma accesible y adaptada a las distintas audiencias. 6. Comunicar de forma tranquila, asertiva, clara y frecuente. El tono del mensaje es tan importante como el mensaje en sí. Cuando se transmitan medidas de contención, el tono debe ser tranquilo y positivo para evitar que cunda el pánico. Mediante amenazas e insinuaciones se genera justo lo contrario. La frecuencia del mensaje es también crucial. Tanto el cambio de hábitos como el mantenimiento de esos cambios a lo largo del tiempo es una tarea bastante compleja, no es sencillo. La gente necesita que se le recuerde permanentemente qué debe hacer. Por tanto, la frecuencia y la repetición son fundamentales. 7. Manejar adecuadamente las expectativas y ansiedad del público. En sus frecuentes comunicaciones, los gobiernos deben también tener cuidado en que los progresos de las medidas de la cuarentena se deben de manejar adecuadamente para controlar la ansiedad del público. En situaciones de incertidumbre, la gente se puede comportar de forma irracional
y esto hacer que se empeore la situación que de por sí ya está complicada. 8. Identificar posibles obstáculos y actuar en consecuencia. Los gobiernos necesitan reconocer que existen desafíos estructurales y económicos que pueden debilitar las medidas de contención. Tenemos un alto porcentaje de la población activa trabajando en el sector informal que vive al día y en malas condiciones sanitarias. Los gobiernos deben considerar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para acortar esas brechas entre sociedad y gobierno. Y finalmente, 9. Vincularse con organizaciones claves de la sociedad civil. Los gobiernos deberían considerar también la creación de un equipo de comunicación ampliado que incluya a las organizaciones de la sociedad civil y a influencers locales para contribuir a crear contenidos que promuevan y refuercen los mensajes sobre las medidas de contención. Estos asociados podrían ayudar a cerrar importantes brechas en los contenidos y diseminación de la información. También para aliviar las presiones sobre los gobiernos en la creación de contenidos y evitar el desarrollo de las fake news que generan muchísima tensión y desinformación entre la población. No estaría fácil, pero están obligados a hacerlo. Deben brindar información y tranquilidad a la población. Si no son ellos, entonces ¿quién lo hará? Nos vemos el próximo lunes.